están? Bienvenidos otra vez a la lectura de Stephen King, del libro de la historia de Licey. Vamos a continuar con el capítulo número 3. Dice así: no deja de pensar en el vaso, el maldito vaso roto. Es decir, cuando logra dejar de pensar con las ganas que tienen de protegerse. Calor abrasador. Lisey está detrás y un poco a la derecha de Scott, con las manos recatadamente entrelazadas ante el cuerpo, observándolo apoyar un pie en el suelo y el otro sobre la ridícula pala medio enterrada de la tierra. Suelta que sin duda Andrea, especialmente para la ocasión, hace un calor espantoso, enloquecedoramente húmedo, enloquecedoramente bochornoso, y en la considerable multitud que se ha congregado en el lugar más aquí me quedé. El lugar hace más empeorar las cosas. Multitud se congrega en el lugar. No hace más empeorar las cosas, a diferencia de las personalidades curiosas. No visten sus mejores garras, y aún los vaqueros y los pantalones cargados de humedad. Lisa los enviaba mientras se asa el calor abrasador de la tarde de Tennessee. El mero hecho de permanecer inmóvil, atraída con su mejor indumentaria para días calurosos, le resulta estresante porque tiene que en cualquier momento aparezcan manchas, sudor en la chaqueta de hilo marrón claro que se ha puesto sobre el top de rayón azul. Llevan sujetador genial para ese clima, pero aún así se le clava en la cara inferior, en las tetas, de un modo infernal, una auténtica maravilla. Baby Love. Por su parte, Scott sigue apoyando sobre un pie mientras su cabello demasiado largo en la nuca necesita un corte de urgencia. Lisa sabe que al mirarse en el espejo, él ve una estrella del rock, pero en cambio ella ve una especie de indigente salido de una canción de Woody Guthrie, ondea con las ocasionales ráfagas de brisa ardiente. Aguanta el tipo como un campeón, mientras
sus bromas suenan como la lectura de las cláusulas de pólizas de seguros. En este caso el asunto se agravia porque Roger Dutchell no cae bien a su marido. Lindsay lo ha intuido desde el principio. Tarea fácil porque Scott cae bien a casi todos los hombres y esas circunstancias le ha proporcionado un motivo en el que concentrar su inquietud, porque lo cierto es que se siente inquieta, profundamente inquieta. Ha intentado convencerle que tan solo se debe a la humedad y a los nubarrones que se acumulaban al presagiando tormentas eléctricas, incluso tornados, un fenómeno barométrico. En suma, ni más ni menos, pero el barómetro no estaba por los suelos en Maine cuando lo levantó a las 7 menos cuarto de la mañana. En aquella hora lo hacía un precioso día de verano, con un sol reciente y límpido que se reflejaba en trillones de gotas de rocío de campo que se extendía entre las casas del granero que albergaba el estudio Scott. No se veía una sola nube en el cielo. Era lo que su padre, el viejo Daddy Dave Davis, habría llamado un día de huevos con bacon. Sin embargo, cuando sus pies rozaran el suelo, la noble en su lado de la cama, y cuando pensó que el inminente viaje a Nashville a partir del aeródromo de Portland a las 8 para tomar el vuelo de la Delta a las 9:40, el corazón dio un vuelco de terror y su estómago, vacío, por lo general tranquilo, se contrajo a causa de una inquietud en apariencia carente de motivo. Procesó aquellas sensaciones con las que sorprendido malestar, ya que por regla general le encantaba viajar, sobre todo con Scott. Ambos
Pusher